Con motivo del aniversario del natalicio del insigne Eugenio María de Hostos, nacido un 11 de enero, la OFDP de República Dominicana, dentro de sus actividades con motivo de esta celebración, aprovecha la oportunidad que hoy tenemos de entrevistar al doctor Ángel Villarini, catedrático de la Universidad de Puerto Rico, profesor honorario de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y presidente internacional de la OFDP, fundador del mismo en Puerto Rico. Hoy tenemos una interesante entrevista con el doctor Ángel Villarini, donde le haremos algunas preguntas interesantes, ya que es un experto y de los conocimientos de toda la vida y el recorrido de este insigne maestro, Eugenio María de Hostos. Hola, ¿cómo está usted, doctor? Muy bien. Bien. Nos gustaría que comencemos diciéndole al público y a las personas que se quedarán con nosotros en esta entrevista, ¿quién fue Eugenio María de Hostos? ¿Por qué conmemoramos este aniversario de su natalicio? Eugenio María de Hostos fue un hombre, un ser humano, una persona como cualquiera de nosotros, que honramos y anualmente conmemoramos su nacimiento por su vida, por su obra, por su pensamiento. Dedicó toda su vida a perfeccionarse, a mejorarse como ser humano, y hizo de su propia persona su mejor monumento, y dedicó también su vida a mejorar el destino, la educación, las condiciones sociales, los sistemas políticos de muchas de nuestras patrias latinoamericanas. Es por eso que su nombre, su obra es reconocida no solo en Puerto Rico, su primera patria, también en esta, su segunda patria, República Dominicana, y en muchos otros países de Latinoamérica. Los puertorriqueños estamos firmemente convencidos que Eugenio María de Hostos es el puertorriqueño más universal, de mayor proyección, de mayor trascendencia a nivel mundial. Y por todas estas razones conmemoramos su natalicio. Muchas gracias. Como estudioso de la vida y obra del maestro Eugenio María de Hostos, ¿qué es lo que más le llama la atención de su vida a usted? Bueno, si vamos a lo que podríamos llamar el ser humano, la persona, la vida íntima de Hostos, cuando uno tiene la oportunidad de estudiar su pensamiento, su obra, pero también su vida íntima, esa vida íntima que se fue registrando en un diario que él llevó por muchos años, y que se registró también en las cartas que escribía a sus amigos y aquellas personas con las que mantuvo una relación afectiva. Desde ese aspecto, de esa vida íntima, me llama la atención a mí, en primer lugar, el que, aunque Hostos es conocido por su método racionalista, científico, y por la idea de que la educación debe consistir en que enseñemos a pensar a las personas, curiosamente Hostos era un ser humano muy emocional, muy emocional. Vivía realmente en una constante lucha contra emociones, contra pasiones, sobre todo emociones y pasiones que habían dejado en él su situación familiar, el proceso de su crianza, sobre todo la relación con su padre,
y por otro lado las emociones y las pasiones, los miedos que deja el vivir una vida difícil dentro de un país que padecía una situación colonial muy difícil como es Puerto Rico, situación colonial que lo obligó a él a vivir, por ser un luchador de la independencia de su país, la mayor parte de su vida fuera de Puerto Rico, ¿no? Y el coloniaje deja profundas huellas en la psique humana, huellas de inseguridad, huellas de dependencia, de baja autoestima en las personas. Y Hostos, como hijo del coloniaje, tenía estas huellas, ¿no? Huellas también como la falta de racionalidad, la impulsividad, la imaginación descontrolada, el fantasear, toda esta herencia, ¿verdad?, del coloniaje la tenía Hostos, la vivía como persona. Y a mí lo que me llama la atención es esa capacidad que él tenía para la autocrítica, para reconocer sus limitaciones, sus conflictos, sus contradicciones, luchar contra ellos y tratar de convertirse en un ser humano armonioso, en un ser humano que fuera capaz de balancear lo que Hostos entendía que son las tres fuerzas principales que definen al ser humano, que son el entendimiento, ¿no?, lo que hoy llamamos la cognición, la sensibilidad y la voluntad. Y Hostos reconocía que el coloniaje nos trunca el desarrollo del entendimiento, el coloniaje o los neocoloniajes, ¿verdad? Nos afectan el desarrollo muchas veces de la sensibilidad, que se vuelve descontrolada, y sobre todo nos matan la voluntad, que es la capacidad para desear y hacer. Y buscaba entonces convertirse en un ser humano completo, un ser humano integral, en un ser humano armonioso, y uno ve esa lucha que él tiene con él mismo, lo puede notar a lo largo de su diario, ¿no? Lo otro que me llama la atención de la vida de Hostos, que es algo también admirable, es cómo este ser humano se entrega a una causa, a un ideal. La causa, el ideal de la liberación humana, tanto individual, personal como colectiva, y dedicó toda su vida a luchar por este ideal de la liberación. Ideal de la liberación que no significa otra cosa que tanto el ser humano individualmente o colectivamente como pueblo estemos en control de nuestras vidas, que no permitamos que otras personas o que otros países controlen nuestra vida, que nosotros estemos en control de nuestra vida, el ideal de la autonomía. Y tenía una convicción tan fuerte, un compromiso tan fuerte con este ideal, que puso toda su vida al servicio de la lucha por este ideal. Y donde quiera que se encontrara, desde la intimidad, la familia, la comunidad, los países que visitó, el trabajo que hacía como educador, en todos estos espacios lo que lo guiaba era esta idea del desarrollo de la liberación humana, de la autonomía humana. Y llegó al extremo incluso de prohibirse a sí mismo el constituir una familia, el casarse, y previo a lo que fue finalmente su matrimonio con Belinda, el gran amor de su vida, tuvo 3 grandes amores, ¿no? Como lo documentó muy bien don Juan Bosch en su obra Mujeres en la vida de Hostos, ¿no? Y renunció a esos amores porque veía un conflicto entre su necesidad de servir a su causa, de servir a su ideal, y el poder constituir una familia. Y no es sino ya a una edad bastante avanzada que conoce a esta joven, se enamora de ella y entonces finalmente se casa y constituye una familia, ¿no? En tercer lugar, me llama la atención del carácter personal de Hostos, su sencillez, su vida
por decirlo en términos de la tradición católica, ¿verdad? Franciscana, ¿verdad? Un hombre que hizo votos de pobreza. Entendía que había un conflicto en pretender acumular riqueza, prestigio, ostentación, y dedicó su vida con tanta intensidad a este ideal que se privó de muchas de las comodidades que sus capacidades intelectuales y el prestigio que tenía le hubieran podido adquirir. Y literalmente Hostos vivió toda su vida en la pobreza y en ocasiones hasta en situaciones de miseria, ¿verdad? Que por suerte algunos de sus amigos en diferentes países reconocían y le ayudaban económicamente, pero incluso en ocasiones llegaba hasta rechazar esas ayudas que necesitaban. Así que esas tres características, ¿verdad? De ser autocrítico, dedicarse a mejorarse como ser humano, esa característica de luchar por un ideal y esa característica de renunciar a lo que llamamos los bienes terrenos, ¿verdad? Por un ideal. Esas son las tres notas que más me llaman la atención de Hostos como ser humano. Muy interesante su respuesta ante esta pregunta. Y vemos cómo usted se emociona al hablar de Eugenio María de Hostos. Vemos que es usted un verdadero amante, apasionado de él. Pero nos llama mucho la atención cuando usted habla de las emociones que la personalidad de Hostos, ¿verdad?, inculcaba o tenía él en su vivencia. Y entonces nos gustaría que, a propósito de estas emociones que usted habla de, ¿qué valores en la obra y vida de Hostos se ponían de manifiesto y él desarrolló? Sí, toda la vida y la obra de Hostos está orientada por unas ideas y unos valores que él comienza a desarrollar desde temprana edad. A propósito que hoy en el mundo se debaten mucho los valores. Correcto. Y la propia vida y el pensamiento de Hostos nos hace claro que las ideas, los valores y el compromiso afectivo que tengamos con los mismos son los que precisamente mueven al ser humano. Desafortunadamente vivimos en un medio donde las emociones y los afectos están ligados a unos valores, como por ejemplo valores de consumo, valores hedonistas. Pero en el caso de Hostos, él desde muy temprano desarrolla unas ideas y unos valores que animan su vida. En primer lugar, Hostos llama al ser humano el obrero de la vida. Esa es la expresión que él utilizaba. El hombre es el obrero de la vida. Y esta expresión, obrero de la vida, significaba para Hostos que de todas las especies animales que existen, la única especie que tiene la capacidad para entender el medio, la naturaleza en la que existe, y por lo tanto para protegerla, conservarla y ayudarla a que se desarrollara, es el ser humano. Así que el ser humano no solamente vive, sino que se vive, está consciente de que vive. Y esa conciencia, que es el tema central de Hostos, el tema de la conciencia, ¿no?, lo que significa es que los seres humanos tenemos la capacidad no solamente de vivir o de hacer, sino de darnos cuenta que estamos viviendo, que estamos haciendo. Y como nos damos cuenta de que estamos viviendo y estamos haciendo, tenemos la capacidad para percatarnos de nuestros errores, corregirnos y mejorarnos continuamente. Y Hostos era un creyente del perfeccionamiento